Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, una historia que se teje entre el éxito profesional y las complejidades del corazón. Hablaremos de Khan y de Met, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, pero especialmente de las ramificaciones de sus elecciones, del precio que a veces se paga por el distanciamiento, ese dolor silencioso que puede surgir cuando las vidas toman rumbos inesperados. Si les intrigan estas dinámicas, si disfrutan analizando las vidas de sus ídolos y lo que podemos aprender de ellas, quédense conmigo porque hoy desgranaremos un poco de esta historia. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Esa campanita es su mejor amiga para estar siempre al día. Khan Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, cuyas carreras despegaron de forma espectacular, y cuya química en pantalla se hizo legendaria. Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, un fenómeno que cruzó fronteras y conquistó audiencias a nivel mundial. Sus personajes Kandibit y Sanemane se convirtieron en un referente de romance televisivo, y la conexión entre los actores era tan palpable que muchos esperaban, e incluso deseaban, que esa magia trascendiera la pantalla. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos públicos, y una cercanía que alimentó la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las aguas, a veces, se tornan turbulentas, y lo que parecía un idilio perfecto se vio envuelto en las complejidades de la vida real y las exigencias de sus carreras. El distanciamiento, ese proceso gradual o a veces abrupto de separarse, puede tener múltiples facetas. En el contexto de Khan y Demet, podríamos interpretarlo desde varias perspectivas, cada una tejiendo una capa más en la intrincada narrativa de sus vidas públicas. Por un lado está la presión mediática, una fuerza omnipresente en la vida de cualquier celebridad. Cuando una relación, sea profesional o personal, genera tanta expectación, la vigilancia se vuelve constante e implacable. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, se analiza, se disecciona y se magnifica hasta proporciones a menudo desproporcionadas. Este escrutinio público puede ser agotador, aplastante incluso, y obligar a las personas a establecer límites muy claros, a veces, más allá de lo que desearían o creerían necesario en circunstancias normales. El deseo de proteger la privacidad, de recuperar un espacio personal íntimo y sagrado, puede llevar a decisiones que vistas desde fuera, pueden parecer frías, distantes o incluso crueles, pero que nacen de una necesidad vital de autoconservación en un entorno que devora la intimidad. Luego está la evolución personal y profesional, un motor imparable que impulsa a los individuos hacia nuevos horizontes. Ambos actores, tras el rotundo éxito de Erkenci-Kuş, continuaron sus carreras de forma independiente embarcándose en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Khan Yaman, un nombre que ha resonado con fuerza en los medios, ha explorado activamente oportunidades en Italia, participando en series y programas de televisión de gran repercusión allí, consolidando una base de fans considerable y diversificando su portafolio artístico. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido construyendo una sólida y respetada carrera en Turquía, consolidándose como una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir roles diversos y complejos que demuestran su crecimiento y madurez artística. Estos nuevos caminos, estas nuevas ambiciones, inevitablemente conllevan un ritmo de vida diferente, compromisos distintos y, en ocasiones, la necesidad de enfocarse al 100% en el crecimiento individual y profesional. El tiempo compartido, la proximidad física y emocional que el rodaje intensivo de una serie exitosa permite, deja de existir. Las agendas se complican, las distancias geográficas aumentan y la dinámica de la relación, por la fuerza de las circunstancias y las exigencias de sus trayectorias, cambia drásticamente. Lo que antes era una burbuja de cercanía se disuelve ante la realidad de vidas cada vez más independientes y demandantes. El dolor del distanciamiento no siempre se manifiesta con un gran escándalo público, titulares escandalosos o declaraciones dramáticas. A menudo es un proceso mucho más sutil, un desgaste lento y progresivo, como el erosionar de una roca por el paso incesante del tiempo. Imaginemos la frustración inherente a tener que decir no a un encuentro casual, a una cena improvisada o a una escapada de fin de semana porque el trabajo te absorbe por completo, porque un contrato exige tu presencia en otro continente o porque un proyecto requiere una dedicación absoluta.
Pensemos en la melancolía que puede surgir al hojear viejas fotografías o al escuchar una canción que evoca momentos compartidos y saber que por ahora, esos tiempos son solo eso, recuerdos preciosos pero inalcanzables. Para los fans, invierten tiempo, emoción y un genuino afecto en seguir las vidas y carreras de sus ídolos, este distanciamiento puede ser profundamente decepcionante. Esperaban ver la continuación de una historia, la maduración de una conexión que creían tan real como los personajes que interpretaron. Y cuando esa historia toma un giro inesperado, o se diluye imperceptiblemente en la distancia, surge esa sensación de pérdida, de anhelo por lo que pudo haber sido, por la utopía de una relación que admiraban y que en sus imaginaciones perduraría para siempre. Pero es crucial recordar, y este es un punto fundamental en nuestro análisis, que aunque admiramos a estas figuras públicas, a estas estrellas que iluminan nuestras pantallas, son, ante todo, seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas internas y sus propias decisiones, a menudo difíciles. El éxito profesional, aunque maravilloso y merecido, no exime de las complejidades inherentes a la condición humana, de las emociones, de los anhelos y de las necesidades personales. El precio del distanciamiento, en este caso específico de Khan y de Met, podría interpretarse como el de sacrificar cierta cercanía personal, cierta intimidad compartida, por el bien de la carrera, por la ambición de alcanzar nuevas cimas profesionales. O también podría ser la necesidad de redefinir una relación, de transformarla de una intimidad romántica a una amistad o incluso a un cordial reconocimiento mutuo, cuando las circunstancias vitales cambian drásticamente. Puede ser la renuncia a una comodidad, a una conexión existente y gratificante, para perseguir nuevos horizontes, con toda la incertidumbre y el riesgo que eso conlleva. Es la elección entre la seguridad de lo conocido y la emoción de lo desconocido, una dicotomía que enfrentamos todos en diferentes momentos de nuestras vidas, aunque con el añadido de la exposición pública para ellos. A veces las redes sociales juegan un papel crucial, y a menudo distorsionador, en cómo percibimos estas situaciones. La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de likes mutuos en las fotografías, el no verse compartiendo eventos públicos o sociales, todo se convierte instantáneamente en objeto de intensas especulaciones. Y es increíblemente fácil caer en la trampa de creer que sabemos exactamente lo que está sucediendo, que poseemos la verdad absoluta, cuando la realidad suele ser mucho más matizada, compleja y reservada. Las interpretaciones de los fans, nacidas del cariño y del deseo de que sus ídolos sean felices, pueden ser muy intensas, creando narrativas completas que, aunque hermosas en su intención, pueden no reflejar la verdad completa o la totalidad de las circunstancias. El dolor que algunos sienten al ver este aparente distanciamiento puede ser genuino, un reflejo de la profunda conexión emocional que han desarrollado no solo con los personajes de Erkénzicus, sino también con la idea de la relación entre Khan y Demet, una conexión que ha trascendido la pantalla y se ha instalado en sus corazones. Es interesante reflexionar sobre cómo el éxito monumental de Erkénzicus creó una especie de burbuja, una expectativa tan extraordinariamente alta, que cualquier desviación de ese camino parecía una falla, un error, una decepción. La química que demostraron en la serie fue tan potente, tan creíble, tan arrolladora, que para muchos espectadores se volvió intrínsecamente difícil separar a los actores de los personajes que interpretaron con tanta maestría. Y cuando la vida real dictaba un rumbo diferente, uno que se alejaba de las fantasías creadas por la ficción, se generaba un conflicto interno para el público, una disonancia entre lo que deseaban y lo que la realidad presentaba. Podríamos pensar en esto como una metáfora extendida de nuestras propias vidas, porque en esencia, todos hemos experimentado alguna forma de distanciamiento. Ya sea con amigos de la infancia cuyas vidas tomaron caminos radicalmente diferentes, con familiares que viven en continentes lejanos, con fases de nuestra propia vida que hemos dejado atrás, o incluso con nosotros mismos, a medida que evolucionamos y cambiamos. Las razones son tan diversas como la humanidad misma: mudanzas forzadas por trabajo o estudios, cambios en los intereses personales, la simple e inexorable evolución de la vida que nos lleva por senderos distintos, a veces paralelos, a veces divergentes. A menudo estos distanciamientos vienen acompañados de esa melancólica nostalgia, de esa sensación agridulce de que algo valioso se ha perdido, pero también, en muchos casos, de la profunda comprensión de que ese alejamiento era necesario para el crecimiento personal, para el autodescubrimiento y para la búsqueda de nuevas oportunidades. El caso de Khan y Demet nos invita a la empatía, a la comprensión y a la reflexión.
Nos recuerda que detrás de las pantallas deslumbrantes, de las alfombras rojas brillantes y de los titulares sensacionalistas, hay personas, seres humanos complejos y multifacéticos, navegando las aguas, a veces apacibles y a veces turbulentas de la vida. El precio del distanciamiento puede ser alto en términos de expectativas no cumplidas para el público, que anhelaba ver una historia de amor real perpetuada fuera de la ficción. Y quizás también, y este es un punto que solo ellos conocen íntimamente en términos de las propias decisiones difíciles que tuvieron que tomar para seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Pero ese precio, a menudo, también es la libertad de perseguir sueños individuales, de forjar caminos propios e independientes, de aprender y crecer en solitario o en nuevas y enriquecedoras compañías. Es importante al analizar estas situaciones que involucran a figuras públicas, mantener siempre la perspectiva. No somos jueces de sus vidas privadas, ni tenemos acceso a la totalidad de sus experiencias o motivaciones. Lo que sí podemos hacer, y creo que es la mayor fortaleza de este canal, es aprender de la resiliencia que estas figuras públicas demuestran al seguir adelante, al enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal, a pesar de las presiones externas, de los juicios apresurados y de las especulaciones constantes. El distanciamiento, aunque pueda ser doloroso en sus inicios, puede ser el catalizador para un nuevo capítulo, una oportunidad para consolidarse aún más en sus respectivas trayectorias, para reinventarse y para alcanzar nuevas y emocionantes cimas. Es una prueba de fortaleza y de determinación personal. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta profunda reflexión sobre Cani Demet y el complejo tema del precio del distanciamiento. Hemos explorado cómo la fama desmedida, la presión mediática implacable y la inevitable evolución personal y profesional pueden influir drásticamente en las relaciones, tanto dentro como fuera del ojo público. Hemos analizado cómo el público, aferrado a las historias que ama y a las conexiones que crea con sus ídolos, puede sentir el impacto de estos cambios, a menudo de forma muy personal. Hemos visto que el dolor del distanciamiento no es una experiencia exclusiva de las estrellas de cine o televisión, sino una experiencia humana universal, aunque en el vertiginoso y expuesto mundo del entretenimiento adquiere matices y complejidades particulares que pocas otras profesiones pueden igualar. Espero sinceramente que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva, haya enriquecido su comprensión de estas dinámicas y haya alimentado aún más su curiosidad intelectual. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido experiencias similares de distanciamiento en sus propias vidas? ¿Cómo creen que la fama, la exposición pública y las exigencias de una carrera en el ojo público afectan las relaciones personales y románticas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estos temas tan interesantes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría que exploráramos otros temas fascinantes del mundo del espectáculo, de la vida de las celebridades o incluso reflexiones más profundas sobre la vida en general, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos, con sus conocidos, para que más personas se unan a nuestra creciente comunidad de pensadores y observadores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nunca ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura del conocimiento y la reflexión, y nos vemos en el próximo vídeo.